Hay historias que nos entretienen y otras que nos transforman. Historias que nos hacen reír, emocionarnos, recordar quiénes somos y descubrir que detrás de cada mujer siempre hay un camino que siempre hace que sea más interesante de conocer. Bienvenidas y bienvenidos a Voces con Esencia de Mujer. Soy Paula Tiznado y quiero invitarte a hacer una pausa para compartir una conversación distinta. Aquí descubriremos a una mujer detrás del cargo, de los títulos y de los reconocimientos. Gracias por acompañarnos. Dicen que las personas que más inspiran no siempre son las que más hablan de sus logros, sino aquellas cuya historia refleja coraje, convicción y la capacidad de reinventarse. Y nuestra invitada de hoy es precisamente una de ellas. Nos acompaña Catarina Jenny Arroyo. Ella es ingeniera civil en minas de la Universidad de Santiago de Chile, con más de 2 décadas de trayectoria en la industria minera. A lo largo de su carrera ha liderado importantes desafíos en áreas como seguridad y salud ocupacional, gestión corporativa, consolidándose como una de las ejecutivas más reconocidas del país. Actualmente es vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Antofagasta Minerals, pero su historia va mucho más allá de los cargos. Fue la primera mujer en liderar el ferrocarril de Antofagasta, Bolivia, después de 135 años de historia, donde impulsó una profunda transformación cultural, promoviendo una industria más diversa e inclusiva. Su liderazgo ha sido reconocido dentro y fuera de Chile, convirtiéndose en la primera chilena en recibir el Premio Internacional Mujeres del Ferrocarril. Y bueno, y hace poquito también recibiste un reconocimiento por segunda vez como mujer influyente en LinkedIn. Sí, 30 mujeres influyentes. De las 30 mujeres más influyentes de LinkedIn. También nos va a contar sobre eso. Y hoy queremos conocer a la mujer que hay detrás de esa trayectoria. Queremos descubrir qué la motiva, cuáles han sido los momentos que marcaron su camino, cómo enfrenta los desafíos y qué aprendizajes han dado forma a la persona que es hoy. Catarina, muchas gracias por aceptar esta invitación y de verdad es un gusto tenerte hoy aquí en Voces con Esencia de Mujer. Muchas gracias a ti, Paula. Feliz de estar acá hoy día compartiendo contigo. Cata, para empezar la entrevista, quiero hacerte una pregunta que le hago a todas mis entrevistadas al comenzar. Que se definan en 3 palabras y ojalá me cuentes una historia que pocas personas conozcan y que se pueda contar, obviamente. Bueno, yo me defino como mamá, hija y esposa. Son los roles que me caracterizan en la vida. Soy mamá de melliza. Tengo 2 niñitas exquisitas que están a puertas de cumplir 11 años este jueves. Tengo una mamá de la cual me forjó el carácter y la convicción en conseguir los objetivos que uno se propone en la vida. Y estoy muy bien cansada, siempre lo digo. Destaco mucho al hombre que me acompaña, mi compañero de viaje en esta vida. ¿Y la historia? ¿Tienes alguna historia? Estoy pensando en qué historia. Bueno, todo el mundo sabe que me gusta el fútbol. Yo creo que eso quizás... Y que eres de la Católica. Y que soy de la Católica, sí. Eso es algo bien conocido. Pero quizás decir que fui scout. Me gustaría mencionar eso. No todo el mundo lo sabe. Yo fui scout desde pequeña, desde los 8 años hasta los 23. Y dejé de serlo porque me vine a Antofagasta el año 2003. Y lo cuento porque no todo el mundo lo sabe, pero creo que para mí fue una experiencia a temprana edad de aprender el contacto con la naturaleza, el trabajo en equipo, la colaboración, el trabajar con tu grupo, ¿cierto?, en pos de un objetivo común. Así que también creo que es parte de mi historia y no todo el mundo lo conoce. Harto tiempo. El grupo se llamaba Wilkin Boe. En la comuna de Recoleta. Cata, y ya que me estás contando de que fuiste scout cuando niña, cuéntame cómo era Catarina en su infancia. ¿Qué te gustaba? Ya nos comentaste que viviste en Recoleta. ¿Cómo era vivir en Recoleta en esa época? Que nos cuentes cómo fue Catarina la niña. Sí, bueno, muy feliz. Yo te digo, yo fui una niña muy feliz. Me crié con 2 mujeres power en mi vida, que es mi mamá y mi abuela. Mi abuela falleció ya hace 14 años. El tiempo pasa muy rápido. Sin lugar a dudas,
ha sido la gran pérdida que he tenido en mi vida, pero la siento siempre. O sea, mi abuela me acompaña en el día a día. Y la comuna Recoleta yo estudié, gran parte de mi infancia la viví en esa comuna. Después tuvimos un paso a la Florida, vivimos en la comuna de la Florida cuando mi mamá pudo acceder a una casa, porque en Recoleta vivíamos en la casa de mi abuela. Después me fui como a los 7, 8 años a la Florida y después volví a Recoleta cuando mi mamá también nos quedaba muy lejos todo, lejos mi colegio de la Florida, porque el colegio también yo estaba en el Liceo Leonardo Murialdo, ahí en la comuna Recoleta, y también me quedaba muy atrás mano. Así que finalmente mi mamá logra arrendar un departamento en la calle Unión, todavía me acuerdo de la comuna Recoleta, muy cerca del cementerio general, y ahí nos vamos a vivir y feliz. Yo creo que fue una etapa donde los niños andábamos en la calle. O sea, andábamos en bicicleta, hacíamos travesuras, tocábamos el timbre y salíamos arrancando, dábamos vuelta a la manzana en bicicleta. Yo creo que hay una vida como de barrio, de jugar con los niños de la casa de al lado, cosas que hoy día no se dan mucho a menos que tú vivas en un condominio. ¿Y qué cosa crees tú que heredaste de tu abuela? De mi abuela... Y de tu mamá. Sí, de mi abuela heredé la humildad y la generosidad. Mi abuela me dijo, me enseñó a soñar, pero los pies bien puestos en la tierra. Que los cargos, de repente el poder no te nuble y te aterrice. Yo creo que mi abuela fue muy visionaria porque eso me lo enseñó de chica. O sea, y mi mamá, claramente, el esfuerzo y el trabajo. Yo a mi mamá la vi trabajar desde muy pequeña y ella me enseñó que las mujeres todo lo pueden. Yo creo que ese es como el gran aprendizaje, pero para conseguir las cosas hay que trabajar, hay que dedicarse, hay que prepararse. Así que claramente tuve los dos mejores ejemplos en mi vida que me han permitido estar donde estoy, más, creo yo, mis propias capacidades también. Cata, ¿y tú desde pequeña ya sabías lo que querías ser ya una vez siendo adulta? ¿O esto se fue construyendo en tu vida? O no sé, a lo mejor hay gente que dice, ya, cuando niña yo quiero ser, no sé, azafata, o yo quiero ser cantante. ¿O tú siempre quisiste ser ingeniera en minas? No, en algún momento yo quería ser profesora de educación física. Me gustaban mucho los deportes, tuve muchas habilidades. Tengo todavía, bueno, ya a mayor edad no tengo tampoco mucho tiempo para practicar hoy día los deportes, pero siempre fui buena para el voleibol, básquetbol, handball, fútbol. Me encantaba. Algo de tenis, hoy día algo de pádel. Así que me gustaba y quería ser profesora de educación física. Mi mamá estudió educación física también, así que lamentablemente no pudo ejercer por un accidente que tuvo, pero yo creo que ella también me inculcó el gusto por el deporte. ¿Estaba feliz que tú fueras profesora de educación física? Sí, le gustaba la idea. Claramente ella trataba de que yo eligiera una carrera donde pudiera estar mejor remunerada. Pero claramente ella lo que quería al final del día que yo fuera feliz y que me desarrollara en el ámbito que quisiera. ¿Y qué pasó cuando tú les comentaste que iba a estudiar ingeniería en minas? Porque entiendo que parece que no antes se pensaba que estas carreras eran para hombres y no para mujeres. Sí, no, efectivamente. De hecho, yo entré a estudiar ingeniería en minas el año 97 en la Universidad de Santiago de Chile. Y recuerdo que en el 96 se deroga la ley que prohibía a las mujeres trabajar en minería subterránea. Entonces, claramente, no solamente mi mamá no quería, mi abuela no quería, mi círculo más cercano, pero no porque no confiaran en mis capacidades, sino que ellas creían que iba a ser un camino muy difícil de recorrer. Y me decían, pero si te gusta la ingeniería, estudia algo que te permita desarrollarte en distintos ámbitos, como que minería lo veían muy enfocado a la industria minera solamente. Entonces me motivaban para que eligiera algo como industrial o civil. En esa época todavía existía esa carrera que era más enfocada a la construcción. Y finalmente yo creo que también siempre me ha caracterizado a mí los desafíos, me encantan. Y quería un poco doblarle la mano al destino y decir, oye, sí es posible, sí, y tomarlo como una oportunidad más que
más que como algo negativo. ¿Y qué le dirías hoy a esa Catarina de 18 años que tuvo que tomar esa decisión? Porque a lo mejor tenías Sí. en contra que tu mamá quería que estudiaras otra carrera Sí. y que seguiste tu intuición finalmente. Sí, le diría lo que mi mamá me dijo a mí, yo creo hace como 15 años, que me dijo que fui muy valiente. Yo también creo lo mismo, que fui muy valiente en seguir mi instinto, en seguir lo que a mí me gusta, seguir mis convicciones y trabajar, ¿cierto? Trabajar, esforzarme para hacer lo que quiero. A mí me encanta mi profesión, me encantan los distintos trabajos que he tenido en estos 22 años ya de trayectoria profesional. Así que le diría a la Catarina de los 18 años que eligió bien. Cata, y cuando ya entraste a la carrera, eran pocas mujeres igual, eran... Muy pocas. ¿Y cómo fue entrar cuando tus compañeros te vieron? Porque yo creo que igual para ellos era extraño ver mujeres sentadas Sí. en una sala de clases, porque yo creo que todos en algún momento se imaginan que esa carrera era prácticamente para hombres. Sí, mira, tú entrabas en la USACH no era un plan común porque tú ya habías decidido la especialidad, pero sí el grupo era bien masivo. Éramos 84 en total y éramos 4 mujeres. Ya. Y yo te diría a mis compañeros... ¿No te sentiste intimidada al principio? Al principio sí, un poco. No te podría decir que no. O sea, a ver, 4%, no sé, de 84 estamos hablando de un porcentaje muy mínimo. Sí. Muy bajo, pero menos del 1%. Pero creo que la motivación por lo que yo había elegido y esta decisión así como con convicción, doblándole la mano al destino, como digo, contraria a lo que quería mi mamá, mi abuela, me hicieron decir, oye, tú decidiste esto, o sea, afróntalo, persevera, busca más allá. Sabía que los ramos, porque al principio son ramos más generales, el famoso cálculo, álgebra, y lo hice con varias gente de distintas especialidades. Yo sabía que cuando entrara a los ramos mineros era cuando ya iba a saber bien si la decisión que había tomado era la correcta o no. Y cuando entré ya a ramos de geología, evaluación minera, evaluación de proyectos, la verdad que me di cuenta que sí, que era lo mío y que me encantaba. ¿Pero tú sabías que si estudiabas una carrera minera te ibas a tener que ir de Santiago? O sea, tenías que venirte al norte porque acá están la mayoría de las mineras. Creo que en su momento no lo dimensioné tanto, para ser honesta, porque la decisión la tomé más o menos a los 16, 17 años. Pensé que podía estar en una faena quizás más cerca, hay faenas más cerca, más centrales en Santiago, ¿cierto? Cerca de Santiago, o a 2 horas de Santiago, centro-sur, por decirlo. Rancagua, Los Andes. Rancagua, Los Andes, claro. Pero finalmente, bueno, el destino me trajo a Antofagasta y aquí estoy. O sea, sigo muy relacionada a esta región y a una región que me ha brindado muchas oportunidades y a la cual le tengo mucho cariño. Tú has dado muchas charlas sobre tu vida y sobre cómo ha sido llegar hasta donde estás hoy. Y siempre has comentado que tú viniste, estando en la universidad, a hacer prácticas al norte. Sí. ¿Cómo nace eso? ¿Cómo es? Pensando en muchas de las jóvenes que a lo mejor están estudiando hoy una carrera, ya sea en Santiago o acá mismo en el norte, ¿cómo se hace para llegar, tocar una puerta? ¿Cómo lo hiciste tú para llegar a hacer estas prácticas en verano? Sí, mira, es una muy buena pregunta porque yo no tenía ningún contacto en la industria minera cuando decidí estudiar minería. De hecho, mucha gente pensaba que, no sé, mi papá, un tío o algún familiar trabajaba en minería y eso había motivado mi decisión. Entonces, en algún momento me di cuenta que la única manera de hacerme conocida en la industria y de que alguna oportunidad se me presentara era de la forma que iba a ser, era que yo tenía que tomar la iniciativa. Y por eso yo vi en las prácticas laborales, vi ese espacio. Creo que fue también parte de mi intuición y de decir, oye, ¿cómo me doy a conocer en esta industria? Y lamentablemente el sistema no es tan bueno. No sé si hoy día en las universidades ha cambiado,
tiendo a pensar que no, pero te hacen a ti buscar la práctica. Bueno, de hecho, la mayoría de las universidades son así. Sí, tú tienes que buscar la práctica. De hecho, no recuerdo bien, pero creo que mi universidad tampoco me la exigía. Era como recomendable hacerla. Y toqué puerta. Lo que sí busqué fue profesores que me patrocinaran. Tú realizabas cartas y postulaba práctica. Cartas de recomendación. Cartas de recomendación. Y así como llegué el 2001, llegué al Teniente. En el Teniente hice mi primera práctica. La hice minería subterránea. Así que era como mi primera aproximación a una faena minera. Luego al año siguiente, también en el verano, fui a Manto Verde, ya me fui a la tercera región. Y finalmente surge la oportunidad de hacer el año 2003 práctica en Minera Escondida. Y llego a Minera Escondida a hacer práctica. Me la jugué así para hacer la mejor práctica. Me encantó también la faena, me encantó el campamento, la gente, la experiencia de vivir 4x3 también fue muy, muy, muy positiva. Un gimnasio. Y me quedé ahí finalmente y logré hacer mi trabajo de titulación y después entré como joven profesional o el programa de graduados que se llamaba en ese entonces. Mira, antes de continuar, quiero recomendarles, vamos a hacer una pequeña pausa y quiero recomendarles un lugar muy, pero muy especial. Si estás buscando un regalo con significado de esos que despiertan recuerdos, emociones, tienes que visitar Estudio Vinilo. Allí encontrarás mucho más que discos, encontrarás historias, clásicos inolvidables y esa música que siempre quisiste volver a escuchar. Visítalos en el primer piso del Jumbo frente al Estadio Regional o búscalos en Instagram. Estudio Vinilo, donde la música vuelve a cobrar vida. Las mejores conversaciones tienen algo en común. Siempre comienzan alrededor de un buen café. Y este espacio es posible gracias a Café Paula Tiznado, porque un buen café no solo acompaña a una conversación como la que estamos teniendo hoy, sino que también crea el momento perfecto para escuchar, para compartir y para conectar. Te invito a probarlo para que sigamos conversando. Estamos de vuelta aquí en Voces con Esencia de Mujer. Hoy me acompaña Catarina Jenny, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Antofagasta Minerals, quien nos ha contado su historia muy entretenida desde que vivía en Recoleta, desde que estudió Ingeniería Civil en Minas. Y estábamos hablando de las prácticas profesionales que ella realizó antes de entrar a trabajar a la gran minería. Y hay una pregunta que yo también le hago siempre a mis entrevistadas. ¿Te sentías 100% preparada para tomar desafíos en la minería? No. No me sentía preparada. Yo creo que uno se va preparando en el camino. De hecho, yo hasta el día de hoy me pregunto por qué tuve 3 cálculos en la universidad. ¿Por qué tuve álgebra? Claro, hay gente que te explica que eso te enseña, ¿cierto? A mirar las cosas de una manera distinta, pero creo que la experiencia al final del día es lo que te va ayudando y te va a... O sea, yo no tengo la confianza, para explicarme bien, no tengo la confianza
no tengo la confianza que tengo hoy día, ¿cierto? Sobre mis capacidades, sobre lo que soy capaz cuando inicié mi carrera laboral. Es un proceso, es un camino. Lo que sí siempre tuve claro es la convicción de querer ser más, de querer llegar, de cumplir metas, de cumplir objetivos. Ese ha sido como mi driver, mi motor a lo largo de mi trayectoria. En una entrevista, tú dijiste, acabo una frase que cambió tu carrera, dice, no te queremos por tu experiencia, te queremos por tu capacidad. ¿Cuánto puede cambiar la vida de una persona que alguien crea en uno? No, yo creo que son mágicos. Es mágico y tiene que ver con la confianza, que yo creo que hoy día es tan necesaria en Chile, es tan necesaria en la industria, en las distintas industrias en las que estamos, no solamente la minería. El que crean en ti, el que alguien te brinde una oportunidad porque tú tienes los méritos, ¿cierto? Que tampoco es que te regalen las cosas, yo creo que nadie quiere eso, sino que el tener el mérito para concretar algo, un objetivo, un empleo, una profesión, yo creo que es algo mágico y que se da poco y que escasea poco. Y es muy escaso el cómo nos ayudamos mutuamente. Yo creo que es una gran oportunidad que tenemos hoy día en la sociedad. Cata, dejemos un poco de lado lo que ha sido tu carrera profesional y vámonos ahora a la familia. Tú Perfecto. Comentaste al principio que tienes mellizas. Ya, y están pronto a cumplir, ¿cuánto dijiste? 11 años. ¿Cómo? O sea, ¿te esperabas primero tener 2 hijas? No. Lo único que no he planificado en mi vida son las mellizas. Ya. Quería ser mamá, sin lugar a duda. Y cuando te dicen... Quería tener 2 hijos. Uno no piensa en el género. Quería tener 2 hijos, pensé en 2 embarazos y bueno, tuve la bendición. Te dicen, no es una, son 2. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo? No, yo me quedé en shock. Me acuerdo que en esa consulta con el ginecólogo iba con un listado de preguntas, muy Cata Jenny, muy planificada, con un listado de preguntas, y quedé en shock. No fui capaz de hacerle ninguna pregunta al médico. Y mi marido estaba en el mismo shock que yo, o más, porque él estaba grabando y me acuerdo todavía su mano como tiritaba cuando el médico nos dijo que eran 2. Así que claramente fue, y sí, es y seguirá siendo una bendición. Yo no soy mamá, pero siempre escucho a mis amigas decir de que ya criar uno es difícil. Pero 2 debe ser el doble de complejo. Además, tú estabas trabajando, tuviste que tomar una pausa en tu trabajo, sí. Me imagino yo, para criar a 2 niñas. Sí. Además, primeriza. Primeriza y de 2, sí. Y tenía 36 años yo cuando fui mamá. Pero tengo un muy buen partner. O sea, yo creo que también mi marido no tuvo la opción de restarse. O sea, cuando te llegan 2 hijos en simultáneo, no hay opción de no ser complementario en el proceso. Fue difícil, fue muy difícil. O sea, varias noches sin dormir. Yo miro fotos todavía de esa época y por un lado me emociono, por otro lado digo, me felicito. O sea, hasta el día de hoy no sé cómo lo hice. O sea, yo creo que las mujeres desarrollamos una fuerza interna bien potente para enfrentar la maternidad y otros desafíos, ¿cierto? Otros procesos importantes que tenemos. ¿Y cómo fue tu vuelta al trabajo, dejar a esas 2 niñas? Porque además, en esa época tampoco estaba el postnatal de 6 meses. ¿O ya estaba? Sí, ya estaba. Ya estaba. Ya. Sí, no soy tan viejita. No. Ya estaba. Sí, ya estaba. Bueno, porque pero igual dicho fue que son complejo. 5 meses y medio, ¿no? Son 6. Sí, son 5 meses y medio. Igual fue complejo. Yo volví más tarde a trabajar, sí, volví cerca del año de mis hijas porque una nació con alergia alimentaria y eso hacía que yo tuviera que amamantarla. Yo tuve que dejar, ¿cierto?, de comer
leche de la vaca y sus derivados para poder seguir amamantando a mi hija. Entonces tenía que estar al lado de ella todo el día. Y fue súper difícil para mí ausentarme tanto del mundo laboral. O sea, te decía adelante que me encanta lo que hago. No fue fácil acostumbrarme, y después cuando ya tuve que volver, también no fue fácil dejar a mis hijas. O sea, yo creo que estaba doblemente emocionada y mis hormonas doblemente también impactadas. Y si pudieras abrazar a la Cata mamá, ¿y qué le dirías? Recién le hablamos a la Cata de 18 años, ¿cierto? Cuando entró a estudiar y tomó una buena decisión. Si hoy tuvieras que decirle algo a la Cata de 36 años que fue mamá de mellizas, ¿qué le dirías hoy día a esa Catarina? Mira, una muy buena pregunta. Yo quizás le diría que lo hizo bien. Yo creo que uno en algún momento vive con culpas. La maternidad tiene cosas, la mayoría, muy positivas, sin lugar a dudas, pero también tiene ese lado más complejo que poca gente ve. El dormir poco, el de repente que no saber lo que le pasa a tus hijas, en mi caso, que no hablan. En ese momento cuando eran pequeñas no hablaban. De repente la desesperación, porque las tenía a las dos llorando. Mi marido a los 2 meses de las niñas tuvo que volver a trabajar, entonces esa complementariedad que tuvimos desde el día 1, en algún momento la perdí, y además le tocaba viajar harto por su trabajo. Entonces pasé momentos, de hecho en algún momento, todavía recuerdo, esto es como una anécdota, y llevé a mi hija a control de niños sanos, y el médico me había prohibido salir con ellas porque eran prematuras, y habían nacido en junio, entonces un mes frío, virus sincicial y otras cosas, entonces tenía prohibido sacarla. Y me acuerdo que las llevé, y yo en la consulta lo único que hice fue llorar. Lloraba más que mi hija en la consulta con el pediatra, y me dijo, por favor, salga media hora en el coche, no se acerque a nadie, pero saque a sus hijas a pasear. Y al final lo que me estaba recomendando es que yo saliera, en esa época yo vivía en un departamento no tan grande, y me recomendó salir así como a tomar aire para poder relajarme. Yo creo que eso también me ayudó mucho en el proceso. Entonces, abrazaría a la Cata mamá y le diría que lo hizo bien. ¿Y te sientes orgullosa de ella? Y que me siento muy orgullosa de ella, sí. Bueno, cuando las niñas cumplen 4 años, tú tomaste una decisión súper importante. Te viniste a vivir a Antofagasta, con ellas, chiquititas. ¿Cómo fue ese dejar, cierto? A lo mejor dejaste a tu mamá ya en Santiago, a tu hermana, y tuviste que venir a Antofagasta a liderar una empresa que por primera vez tenía una gerenta general. Me refiero al ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, que lo dije en la presentación. En más de 135 años ninguna mujer había liderado esta empresa, que además, al igual que la minería, pero yo creo que esta empresa es mucho más masculinizada, o era, antes de tu llegada. ¿Cómo viviste ese proceso de venirte a Antofagasta, liderar una empresa, de hacer tu vida acá en una comuna lejana, pero con mar? Pero yo ya conocía Antofagasta. Ya había vivido 6 años acá, entre el 2003, un poquito más. Después trabajé estuve viviendo en Calama también un tiempo, pero seguía con residencia acá. Entonces los fines de semana me venía a Antofagasta. En total fueron 7 años. Entonces sabía un poco lo que venía. Esta ciudad tiene, más allá, yo le tengo mucho cariño porque a mí me ha brindado muchas oportunidades, pero tiene atributos que son bien destacados. Las distancias, por lo menos las distancias en las que me movía yo acá, estando acá, distancias en Santiago, los traslados son eternos. El clima me encanta. Y aprendí también a conocer a los antofagastinos y antofagastinas y a tomarles mucho cariño. Yo creo que hay mitos también de que el antofagastina no es muy sociable, un poco apático. Yo creo que no. Yo tengo grandes amigas antofagastinas. Todavía mantengo mucha relación con amigos que conocí, papás del colegio donde estudiaron mis hijas acá en Antofagasta. Así que para mí era volver a una ciudad ahora, claro, con familia, una ciudad que ya conocía, que ya había vivido, y nos vinimos súper contentos.
Además el desafío, ahora me voy al plano profesional, el desafío era tremendo. O sea, tú lo mencionabas, una empresa más masculinizada, ¿cierto? Con desafíos, pero también una empresa muy icónica en la ciudad, con altos atributos patrimoniales, su gente. O sea, el ferrocarril da empleo, el empleo que da es principalmente local. Gente de mucho esfuerzo, que estudió en las universidades también acá de la región. Así que no, sin lugar a dudas nos vinimos muy contentos y nos fuimos y nos costó irnos, nos costó tomar la decisión de volver a Santiago. Estábamos muy felices acá, mis hijas también, o sea, mis hijas quieren venir a Antofagasta, me piden venir a Antofagasta, acá también hicieron muy buenas amistades y tuvieron una muy buena educación también. Así que, no, para mí Antofagasta, yo lo digo, a esta ciudad le tengo un aprecio infinito y un agradecimiento aún mayor. Además, cuando tú llegaste a Antofagasta, te tocó vivir 2 episodios bastante complejos. Sí. Primero fue el estallido social, que todo se vivía en el centro de Antofagasta y tú prácticamente trabajabas a una cuadra donde todo estaba pasando. Y después vino la pandemia. Te tocó sostener a los maquinistas, a los trabajadores, pero ¿cómo lo hacías, Cata? Porque ¿quién te sostenía a ti? Se te veía así muy, muy entera hablándole a los trabajadores, a las tripulaciones, pero cuando llegabas a la casa, bueno, me imagino tu marido te sostenía, pero ¿cómo lo hacías? Sí. La verdad, Paula, que en el momento yo creo que no lo pensé tanto. Yo creo que más actué, ejecuté. Me di cuenta que en las crisis, si algo que yo he aprendido, claro, de esta magnitud, yo creo que ningún chileno esperaba el estallido social. ¿Ah? Después uno lee análisis y como que hay gente que dice, no, si esto se veía venir. Yo creo que en el fondo no lo esperábamos. ¿Ah? Pero yo creo que en las crisis, por lo menos como yo estoy seteada, yo actúo. Yo actúo, recuerdo cuando falleció un tío, cuando falleció mi abuela. Después viví el duelo. Yo creo que a mí después me afectó el proceso. En el momento yo consideré que tenía que estar muy entera. El ferrocarril tiene casi 2.000 personas entre propios y empresas, ¿cierto?, que proveen servicios. Y sabía que tenía que estar acompañándolo, que ellos me sintieran cerca. Quizás no iba a poder estar con todas las tripulaciones, pero iba a los cambios de turno. Traté de estar lo más presente. Me acuerdo que en un par de oportunidades les hablé también en la sala de control. O sea, quería que ellos supieran que no estaban solos en esto y que estábamos acompañándolos y que íbamos a tomar las mejores decisiones pensando en la seguridad y en la salud de ellos. Pensemos en las niñas ahora, ya cuando ya estén más grandes y tengan acceso a internet y vean esta entrevista, ¿ya? Porque se van a encontrar con esta entrevista. ¿Qué te gustaría que ellas pensaran de lo que estamos hablando hoy? ¿Cómo ven a su mamá? Mis hijas me dicen, me lo han dicho ya un par de oportunidades, que quieren ser como su mamá, se sienten orgullosas de su mamá. El otro día me sorprendí porque una mamá del colegio donde están mis hijas ahora me dijo, oye, tu hija fue a mi casa, la habían invitado su compañerita y mi hija googleó y le dijo, abrió Google en el computador y le dijo a la mamá, mira, mi mamá es súper conocida, y puso mi nombre. Ah, ya te buscó. Y mi hija me buscó y le mostró a la mamá de la compañerita lo que su mamá hacía. Y después yo le pregunté a mi hija por qué había hecho eso. ¿Por qué había hecho eso? Y ella me dijo porque se sentía muy orgullosa de su mamá y que le gustaría ser como su mamá cuando ella fuera grande, tuviera su profesión. ¿Y qué te pasó con eso? No, emoción, porque eso demuestra, los roles que yo he desempeñado demandan mucho tiempo, demandan mucha dedicación. Si bien mi rol más importante es ser mamá,
y esposa. Y mi marido me dice, no me dejes mamá y esposa. Yo soy muy dedicada a lo que hago. Pero he aprendido con el tiempo a no vivir con esa culpa de sentirme siempre como que estoy al debe, de que tengo algo más que hacer, de que no es suficiente. Y he aprendido con el tiempo y me he ido dando cuenta que soy mejor mamá haciendo lo que me gusta y que mis hijas lo entienden y mis hijas lo perciben de esa misma forma. Y eso es bien sanador, eso es como bien alentador también para seguir haciendo lo que quiero, seguir desempeñando mi profesión. Cata, te voy a invitar ahora a hacer un pequeño juego. Ya vamos Pequeño a hacer un juego. ping-pong. Ping-pong, ya. Que esto nunca se ha visto en los podcasts. Ya. Lo primero que se te venga a la cabeza si tuvieras que elegir viajar, ¿dónde te gustaría ir? ¿Al pasado o al futuro? Porque siempre preguntan dónde te gustaría ir, a lo mejor a la playa, al campo, acá no. ¿Te gustaría volver al pasado o conocer el futuro? El futuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me gustaría poder desdoblarme para estar en 2 o 3 lugares al mismo tiempo. Así que yo creo que prontamente vamos a poder hacer eso. ¿Qué te gusta más, la playa o la montaña? La montaña. ¿Ah, sí? Sí. ¿Leer un libro o ver una película? Ver una película. ¿Alguna en especial? Me gustan románticas, ciencia ficción, un poco. De todo, las series. Hoy día como que estoy más enfocada en las series. ¿Te gusta madrugar o trasnochar? Soy más búho. Me gusta más trasnochar. ¿Zapatillas o tacos? Zapatillas todo el rato. Ojalá pudiera usar zapatillas todos los días y todo el día. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Un abrazo o un mensaje? Un abrazo. Bueno, acá ya sé la respuesta. ¿Fútbol o pádel? Fútbol. Ahora complétame la siguiente frase. No puedo empezar el día sin... Tomarme un café. Tiene que ser Paula Tiznado. Va a empezar a ser paulatinado. Mi mayor debilidad es... Buena para dormir. Ah, pero es que trasnochas. Por eso. Es que no siempre trasnocho, pero me cuesta levantarme. O ves película o serie, está muy tarde. Soy completamente feliz cuando... Cuando viajo con mi familia. Si me enojo es por... Porque mis hijas son desordenadas. Ah, ya. Lo primero que hago cuando llego a mi casa es... Sacarme los zapatos. Me imaginé que me ibas a decir eso. Y ponerme las zapatillas. Nunca salgo de viaje sin... Bueno, el pasaporte. Ya, sí, si no, no podría viajar. Sin bloqueador también. Me cuido mucho la cara, así que sin bloqueador. Sí. Y mi talento oculto es... Canto. No muy bien, ¿En pero serio? canto. Me encanta el karaoke. Canta... ¿Y qué te gusta cantar? Hago dúos con mi marido. Me gustan las canciones. Canto en inglés, pero también me gusta cantar en español. Me gustan las Pandora. Con amigas me gusta cantar Pandora, Ana Gabriel, Daniela Romo. Bien entretenido. Y bueno, Cata, yo la verdad estoy muy contenta. La verdad es que ha pasado súper rápido el tiempo. Espero que te hayas sentido cómoda en esta entrevista. Qué rico que pudiste abrir tu corazón y contarnos cómo es Catarina, cómo ha sido su vida, porque siempre vemos a Cata en un rol, ¿cierto?, como vicepresidenta, bueno, como gerenta general. Y qué rico fue conocerte un poquito más y espero que la gente que también está, o las personas que están conectadas en este rato también puedan conocerte cómo es Catarina Jenny en el día a día o cómo ha sido su vida en el día a día. Y como te gusta tomar café, no puedes estar sin tomarte un café. Lo primero que haces es tomarte un café. Quiero que te lleves de regalo un café Paula Tiznado. Ese es ibérico, creo que es el... Sí, arábico. Arábico intenso. Arábico intenso. ¿Sí? Para que empieces tu día con harta energía y feliz. Feliz. Muchas gracias. Feliz de comenzar todos los días un nuevo día.
Y a ustedes que no nos están viendo en sus casas, en la oficina o en el horario que están viendo este podcast, agradecer la sintonía y nos encontramos en una próxima oportunidad con una invitada tan interesante como Catarina Jenny y una muy buena entrevista. Así es que nos vemos en el próximo episodio y ahí nos estaremos encontrando.